Al panel invitamos a nuestra moderadora, la señora Alexandra Hernández, presidente de SER, Asociación de Energías Renovables de Colombia, y a nuestros panelistas, la señora Isleani Angulo Quiñones, coordinadora del Grupo de Gas Combustible del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la señora Natalia de Almeida Meneses, ingeniera en Nuevas Tecnologías, Investigación, Desarrollo e Innovación de la empresa Copa Energía de Brasil, y a nuestra conferencista Esther Buscher. Un placer y muchas gracias a Alejandro, Patricia, Gasnova y a todos ustedes por esta invitación a participar pues, en este panel tan interesante, además alrededor de la transición energética y el rol del GLP y del gas combustible en este tema que marca pues, el futuro pues, de toda la humanidad. Es un lujo, además creo que contar por primera vez un panel de solo mujeres y además en línea con toda la charla del mediodía del avance de equidad de género, así que por favor un aplauso a estas líderes que muestran que el país y la sociedad va cambiando y vamos generando pues más oportunidades y además pues un mundo profesional mucho más diverso, mucho que se complementan y que sin duda alguna eso va a traer eficiencias para las empresas, para el país y para todo Colombia y toda la humanidad. Bueno, vamos a tener un panel muy interesante hablando de transición energética, como contaba pues Esther en su presentación. La génesis es el combate o la lucha contra el cambio climático y que nos ha puesto pues a todos unas metas de lograr esa carbono neutralidad al año 2050 frente a estas preocupaciones que vemos a diario en el mundo sobre lo que está pasando en los diferentes países con el calentamiento global, y eso pues ha puesto al sector energético en el ojo del huracán, dado que a nivel global la energía aporta cerca del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y pues obviamente cada país respetando la situación y sus condiciones y particularidades sociales, ambientales, económicas, energéticas, pues no hay una hoja de ruta estándar. Cada país tiene sus realidades, cada país tendrá que surtir su propio camino, sus propias lecciones, y pues en el día de hoy tenemos el privilegio de tener una visión europea, latinoamericana y colombiana sobre cómo podemos avanzar en ese propósito global dependiendo de las realidades de cada uno de los continentes representados en este panel de hoy. Y básicamente pues en el caso de Colombia en particular, pues hay temas además que entre otras se deben tener en cuenta, además de los lineamientos y las metas de reducción de emisiones atmosféricas, también están las realidades y los cierres de brechas sociales donde el GLP, como mencionaba Isleani, pues tiene un rol fundamental y necesario, pero también desde el punto de generación de energía eléctrica, pues hay que ahondar en que lo primero, el país necesita en este momento, de aquí al 2026, generar una nueva capacidad. El consumo de energía eléctrica de los colombianos crece 3 veces más que lo que está creciendo el parque generador. Luego, según las metas oficiales del mismo gobierno, realmente se necesita nueva capacidad de generación de energía para atender las necesidades eléctricas de los colombianos, y eso pues invita a que en este momento el país trabaje más unido que siempre en tener una matriz energética diversa, donde el llamado no es a retirar unos energéticos por otros, a sustituirlos, sino más bien cómo ampliamos esos aportes de esos energéticos, cómo crecemos todos los energéticos para atender esas necesidades de los colombianos, y es ahí donde debe tener el primer paso de la conversación, con lo cual pues transición energética debe ser entendida, 1, para el cierre, un instrumento para el cierre de brechas sociales, 2, para atender las necesidades de los colombianos, porque lo que no puede suceder es que el país se apague y no tenga los energéticos para atender las necesidades de los hogares, y 3, pues sin duda alguna, ojalá con una matriz diversa que aporte menos emisiones y cada vez sea más limpia y más competitiva para proteger el bolsillo de los colombianos, donde nuevamente GLP,
las energías renovables y el gas natural pueden jugar un papel protagónico en ese propósito, en ese multipropósito para los colombianos. Dicho lo anterior, pues arranquemos con estas preguntas y nos gustaría, yo quisiera arrancar con Natalia, y es con esa perspectiva que nos daba y ese panorama que nos daba Esther a nivel europeo. ¿Cómo está el avance a nivel de América Latina y en Brasil como una pues, de la economía más importante de América en la transición energética? Dale. Gracias por la pregunta. Antes de empezar, me gustaría le agradecer a Gas Nova por la invitación. Es un honor para mí estar acá compartiendo este panel con tantos expertos, mujeres tan expertas y con esta asistencia también de expertos del sector. Me gustaría también agradecer a Copa Energía, que siempre me ha impulsado a desarrollarme como profesional, como persona, como investigadora. Entonces, Copa Energía, todo el equipo, muchas gracias. Bueno, les pido perdón por mi español. Les juro que voy a intentar no hablar portuñol, pero ojalá me entiendan bien. Para contextualizar mi intervención, me gustaría me parece importante tener presente qué es la transición energética. Ustedes já han escuchado durante todo el día a que se refiere a esas dos palabritas, pero hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. El cambio climático es una realidad. Nos toca bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI, como una manera de frenar el calentamiento global. En la COP26, muchos países, casi 200 países, incluso Brasil, incluso Colombia, han firmado el compromiso de disminuir sus emisiones hasta 50% hasta 2030 y alcanzar la carbono neutralidad hasta 2050. Entonces, la transición, o como nos dijo Christian por la mañana, la evolución energética es esto, bajar emisiones, bajar las emisiones. Y ya sabemos del rol fundamental de gas LP en este contexto, ya sabemos. Por eso ahora les voy a contar un poquito de otros combustibles, de otras energías muy importantes también en este contexto de transición, que son justamente los principales avances de Brasil en materia de transición energética, que son los combustibles renovables. Para que se haga una idea, la matriz energética eléctrica de Brasil tiene un 88% de participación de fuentes renovables, gracias principalmente a generación de energía eléctrica por las hidroeléctricas, pero también un casi 12% de energía eólica y un 5% de energía solar. Y el biogás, que otros también ya han mencionado anteriormente, tiene un rol muy importante en Brasil. Tenemos casi 1000 plantas que generan biogás y generan electricidad de forma localizada y de forma distribuida. El biogás tiene un rol importante porque es de basura. El proceso de producción es por biodigestión anaeróbica. Entonces, de la basura tenemos energía. Y además de la matriz de energía eléctrica, la matriz de movilidad todavía no está tan limpia así. Todavía tenemos muchas dependencias de los combustibles fósiles, pero tenemos en Brasil el etanol. El etanol tiene un rol importantísimo en Brasil y también el biodiesel. Y los avances de Brasil en la producción de biocombustibles son muchos. Tenemos una política de biocombustibles que se llama Renova Bio. Incluso ya tenemos muchos créditos de carbono que están comercializados, esos se llaman CBIOS. Entonces, Brasil tiene dado muchos pasos adelante de traer los biocombustibles para todos los locales, para todas las opciones. Pero y GLP, y el bio-GLP, Esther nos ha contado más temprano que en Europa ya se comercializa el bio-GLP. En Brasil todavía no es una realidad, pero Copa Energía ha hecho muchas inversiones en la investigación y desarrollo del bio-GLP. Quizás tenemos que tener otro nombre para esto, porque el P tenemos que quitarlo, quitar gas licuado renovable, GLP renovable, otro nombre hay que darlo, pero Copa Energía ha hecho muchas inversiones con convenios con universidades, porque hoy la ruta de producción del LP renovable, le voy a llamar,
solamente una a nivel comercial. Y nosotros tenemos investigado otras opciones, principalmente utilizando como materia prima lo que tenemos en Brasil. En Brasil tenemos etanol. Entonces, ¿por qué no de etanol producir el bio-GLP? ¿Por qué no? Tenemos investigado mucho respecto de esto. ¿Por qué no con el glicerol? Glicerol es una molécula que es producida junto con el biodiesel. ¿Y por qué no a través de glicerol producir también el bio-GLP? Entonces nuestro papel como compañía, como vanguardia en el estudio, en la investigación es esto, es buscar otras opciones, otras rutas de producción para el bio-GLP. Gracias, Natalia. Esther, con base en lo que mencionaba Natalia de diferentes oportunidades, tanto del GLP y otras opciones energéticas en la canasta, quisiera volver a tu punto o a tu presentación con relación a Europa y comparado pues, los países europeos desarrollados con países en vías de desarrollo. Y es, todo el mundo nos hemos trazado a nivel global pues, unas metas de carbono neutralidad, como mencionabas, al año 2050. Y unos esfuerzos enormes que nos contabas desde Europa para lograr esas metas. Pero ¿qué tan realista puede ser alcanzar estas metas o qué necesitamos hacer en los países en vías de desarrollo para lograr esas metas de carbono neutralidad en las fechas que lo hemos planteado, cuando aún tenemos, según la Agencia Internacional de Energía, cerca de 700, 800 millones de habitantes en países en desarrollo sin acceso a energía? Y ahí el dilema va a ser cuál va a ser la tecnología, quién va a financiar ese acceso a energía y además a energía limpia y a esas tecnologías que no en todo lugar son igualmente competitivas que en otros lugares. Entonces ahí hay un dilema importante a nivel global de qué tan realista o qué debemos hacer desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo para lograr esas metas, como lo ha hecho Europa o como va trabajando Europa. No, that is a very good question, because what you tend to see these days, that it looks to become like clean energy is a privilege, whereas actually clean energy should be everyone's right. And I think if you look at the last couple of COP negotiations and at the outcomes of that, we don't see enough of that energy justice reflected there. That's also something that we try to do with the WLPGA and Liquid Gas Europe and the local associations, in terms of having conversations with those stakeholders, because now everything is in isolation. COP26, for instance, that was mentioned, had in its conclusions a clear statement against deforestation. But in the follow-up from COP26, relatively little was done to follow up on that. All the focus again was on CO2, which I think is a no-brainer, which we need to do anyway. But that part remained very untouched. And now we actually see that we now actually have negotiations on biodiversity. For instance, the Protocol of Montreal talks about biodiversity, which has a very strong link with the deforestation. So now we see all these different pieces, and I think when it comes to the energy transition, one of the conclusions for me today was it is about a local transition. And again, that's where I think our industry has an advantage of being there, out with our customers, and that we can help them with that perspective. And I think we have a responsibility to bring that principle together, so that the clean part, but also the energy reality part, the access to energy is also included in that. And I think one good initiative in that respect, for instance, is something that's called the Clean Energy Ministerial. I don't think Colombia en este momento forma parte del Clean Energy Ministerial, but it is a very interesting forum where actually countries are taking action together with Mission Innovation, where every 6 months these countries, in partnership with public and private partnerships and companies, already try to advance in practice. So there's a lot of talk, but when it comes to the actual action, I think a lot more can be done, and I think we can be an interconnector
when it comes to focusing on the environmental part, the climate part, but also the human and social part. Gracias, Esther. Y mencionas que esas diferentes iniciativas pues tienen una clave de éxito alrededor de una cooperación entre todos, alrededor de transferencia de tecnología, innovación, transferencia de recursos. Y en ese orden quisiera pasar, pues recogiendo estos tres elementos que has venido mencionando, Isleani, en el caso colombiano, de qué manera el Ministerio o Colombia está implementando o planeando estas estrategias de transferencia de tecnología o recibe transferencia de tecnología de otros países, esos recursos, de dónde se va a financiar esta transición energética, estos retos para tener una matriz energética más limpia y unos usuarios, pues también un acceso a energía limpia, que es derecho de todos los ciudadanos. Que desde el punto de vista del Ministerio y del gobierno colombiano, ¿qué iniciativas internacionales conoces que puedan ayudarnos a todos los que estamos aquí sentados a poner nuestro granito de arena desde nuestras empresas para aprovechar también esas transferencias de tecnologías y dar este aporte al país? Bueno, quiero comenzar por decir que lo más difícil de la transición es la parte cultural. Es decir, no hay dinero que valga si cada colombiano no está convencido de que se puede tener un país mejor. En ese sentido, hay un primer trabajo que desde el gobierno nacional se está emprendiendo y es la articulación a nivel interministerial, ¿no? Por ejemplo, un Ministerio de Educación, un Ministerio del Trabajo, la transición industrial, un Ministerio de Cultura para cambiar hábitos y luego pensándonos, y tengo el ejemplo muy particular de la transición vehicular, porque pues ha sido uno de los grandes retos, porque es el sector que más consume, ¿no? Gasolina, diésel, tenemos el FEPEC, entonces hay unas apuestas que nos están diciendo hay que acelerar la transición desde la parte de gases de efecto invernadero, desde la pobreza energética para el acceso, pero también desde la salud y trayéndolo como más específicamente para la cocción de alimentos. Nosotros en este momento, y lo que ha venido el corrido del gobierno, se han instado algunas alianzas, todos hemos visto como resultado de las diferentes giras que ha hecho el gobierno nacional con otros países para conocer cuál es la forma, cómo lo han hecho, y una de las grandes conclusiones es que la transición debe ser integral. Hay unas apuestas, sí, de cooperación directa, como por ejemplo el gobierno europeo, porque ya pues tiene grandes avances, pero también grandes aprendizajes. En cuanto a cuánto sería o cuál sería esa transferencia económica, es el proceso que se está haciendo a través de la hoja de ruta de la transición energética. En este momento está en comentarios y ahí es como un acuerdo social, a qué vamos a transitar, a qué le vamos a acelerar y a qué le vamos a apostar. Volviendo a mi punto, y a donde nosotros estamos poniendo el zoom, y donde pensamos que ustedes son muy estratégicos como sector, es en la parte de movilidad. Aquí encontramos también de que hay un gran interés, tanto el gas natural como el GLP, de querer transitar a estas fuentes. La ventaja que tendría el gobierno para ello es que se da de manera autónoma, no hay que hacer tantos esfuerzos, pues porque ya es algo que ustedes saben hacer, ya tenemos una cantidad de parque automotor y creo que el esfuerzo tendría que ser en políticas para garantizar, por ejemplo, la infraestructura de suministro que genere la sostenibilidad de esa transición en el mediano y en el corto plazo, y ya en el largo plazo, pues algo que vamos a estar trabajando a través de la hoja de ruta de transición energética. Gracias, Esther. Entonces, foco en movilidad, transferencia de tecnología, pero además en desarrollo de infraestructura para atender esa oferta para esos nuevos vehículos, en esa reconversión del parque automotor, entiendo, pues, digamos, donde tienen el ojo o el foco puesto en este momento. Ahora, en ese orden de ideas y volviendo, digamos, un poco al tema de transferencia, Natalia, de recursos, tecnología, en el caso de Brasil y de América Latina, digamos, del espectro que puedas tener desde tu perspectiva,
¿Cómo se da esa transferencia de tecnología, de recursos, de financiación que nos puede ayudar a países como Colombia, con tu experiencia en Brasil, para apalancar y acceder a esas inversiones y esos desarrollos de infraestructura pues, que tienen un costo? ¿Cómo financiarlo? Bueno, desde mi punto de vista, yo puedo agregar que en lo caso de Brasil, tenemos sí un ejemplo muy importante de transferencia de recursos a nuestro país para desarrollar, para promover la investigación de nuevas rutas, pero en el tema del hidrógeno verde. Entonces, Alemania ha hecho muchas inversiones en Brasil, muchas inversiones, hay muchos congresos, hay muchas startups, hay muchos eventos, hay muchas plantas de producción de hidrógeno verde por esta transferencia de recursos desde Alemania hasta Brasil. Y me parece importante que esto sea así, porque nosotros somos países que estamos en un desarrollo, en un proceso de desarrollo. Entonces estas inversiones, esos aportes de recursos son muy importantes. Lamentablemente lo vemos en este caso de hidrógeno verde solamente, pero la infraestructura para todo, para las redes de transmisión, por ejemplo, para hacer posible la electrificación de los autos, los carros, es imprescindible que tenemos estas inversiones también en esa infraestructura. Entonces, nosotros vemos, sí, algunos ejemplos de aportes de dinero, de recursos en Brasil, pero nos gustaría hacer acá un pedido para el gobierno de Brasil también y para todos, estos aportes han que ser hechos porque estamos en un paso un poquito más detrás, tenemos que parar, ir más adelante, necesitamos de esas inversiones, necesitamos de esos recursos. Gracias, Natalia. Ahí hay todo un reto, esa financiación, y entendería que hay un gran... Porque son muy caras, todavía no son baratas, entonces el trilema energético, el costo tiene un rol también muy importante. Entonces, todavía es caro, por ejemplo, producir hidrógeno verde es caro, producir el bio-GLP es caro, pero suele no ser. Tenemos que invertir para que un día no lo sea. Entonces, es muy importante esto. Natalia, y el bio-GLP, mencionaste transferencia de recursos para hidrógeno verde. Pero en materia de bio-GLP, que puede ser algo que podemos trabajar también acá desde Colombia, ¿cómo se da esa transferencia? ¿Hay algún tipo de apoyo, de ayuda internacional o algo donde podamos ampliar nuestro negocio? Hay algo a nivel local. Brasil tiene muchos programas de inversión. Las empresas de exploración de petróleo están obligadas por legislación aportar 1% de sus ganancias en desarrollo e innovación. Entonces, 1% de una petrolera es mucho dinero, es mucho dinero. Entonces, tenemos sí algunos programas que pueden permitir ese desarrollo, permitir esas inversiones. Incluso Copa Energía ya está en contacto con unos órganos de fomento también para lograr el aporte de este dinero hacia la pesquisa, hacia la investigación, hacia el desarrollo. Entonces, no sé si acá en Colombia hay eso, pero en Brasil está bien, también en Europa no sé cómo es eso de fomento de inversiones, pero sí, Brasil hay y estamos ahora como industria de GLP, estamos empezando. Para la industria de exploración de petróleo ya es algo como que listo, ya está. Ya están muy acostumbrados a este tipo de inversión, a este tipo de desarrollo, pero ahora estamos empezando como industria de GLP a aprovechar estos recursos para invertir, por eso es tan importante esta investigación. Gracias. Quería aportarte algo acá, perdón. Y es que, bueno, preguntaba si en Colombia lo hay y nosotros tenemos una condición especial y es, bueno, primero sí tenemos a través de el transporte, el sistema de transporte, recaudamos el 3% de ese sistema y con ello cofinanciamos. También hay una discusión que hemos tenido en algunos espacios y es porque nos preguntan, Colombia va a hacer transición energética pero tiene pobreza energética. Entonces, ¿por qué primero no llegar con la energía a esos territorios para luego saber en qué vamos a transitar? Entonces, estos recursos que estamos teniendo a través de este 3% del transporte,
Hoy por hoy la estamos utilizando para garantizar cobertura y acceso a las familias de menores ingresos al gas natural y al GLP. Ampliando cobertura de usuarios. Isleani, y tú mencionabas ahora un tema importante de una apuesta en materia de transición energética hacia el tema de movilidad, porque uno de los temas, si bien es cierto, Colombia también, como en el caso de Brasil que mencionaba Natalia, tiene una matriz de generación de energía bastante limpia desde el punto de vista de oferta de energía, porque es oferta de energías renovables, pero desde el otro lado de la ecuación, que es el consumo, pues no tiene sentido hablar pues, de transición energética solo desde el punto de vista de la oferta, si el lado de la demanda no tiene cambios. Isleani nos llamaba la atención sobre un punto de la importancia que tiene transitar hacia un sector de transporte que tenga un parque automotor que genere menos emisiones. Entiendo que las cifras oficiales mencionan que el sector de transporte es el segundo sector que más emisiones de gases de efecto invernadero genera en Colombia. Luego acá hay una apuesta importante en el tema de transporte. Y sobre eso que mencionas, y ya entonces aterrizando al transporte y al GLP, quisiera preguntarle a Esther de Europa, ¿qué podemos, cómo se compara y cómo está penetrando el uso de GLP, de gases, combustibles en general, en el sector de transporte? ¿Qué palancas de regulatorias y de política pública se genera para incentivar? ¿Se promueve el uso GLP o es más enfocado en electromovilidad? ¿Qué ventajas? ¿Cómo está Europa en el tema del transporte? Yeah, I'm happy to shed some light on that. LPG, or autogas, is considered an alternative fuel, so part of the energy transition. But the good thing is that in Europe we actually don't need mandates for the development of the infrastructure, because the autogas infrastructure is there. The thing where there is the potential is where the cars. And that's why I was triggered by this morning's remark by one of the senators who said, well, we have a very old car stock in Colombia, because LPG autogas is one of the easiest and safest to retrofit, especially with older cars. And in Europe, for instance, the European Association Liquid Gas Europe actually did a study, and it turns out that in Europe alone, for instance, we have 215 million existing cars that could easily, from one day to the next, with relatively little investment, be retrofitted. So that's 250 million oportunidades from one day to the next to clean the air. To give an example, the city where I'm from, Brussels, very dense, very bad air. If you live there all your life, generally your life expectancy is 5 years less. Well, we could do something about that by just simply retrofitting, and that's a very cost-efficient measure, for instance. I think another one on the technology development in Europe is we should have more recognition also of hybrids, including LPG or GPL as a range extender, because then you have the best of both worlds. If you have the electricity, assuming the electricity is generated renewable, or at least defossilized, if you then actually have the range extender with LPG, you also get the clean air. There was a very successful project on that back with the Tokyo Olympics, where Toyota actually did such a taxi. All the taxis in Tokyo back then were actually an electric vehicle with LPG autogas as a range extender. I think furthermore, there also is an opportunity really for autogas with the heavy-duty vehicles, because that's an area that really is hard to electrify, also from a power and injection perspective, and that is an untapped potential that's currently with legislation looking at CO2 standards for heavy-duty vehicles, HDVs, camiones, that we're looking into as well. So I think the situation is, for transport, it's not that black and white. There's a lot more low-hanging fruit that we have, and that we could easily also share that expertise. For instance, Italy, Poland, Turkey have a lot of experience in that domain, which they could easily share with other countries who have a large stock of existing fleet. Gracias, Esther.
y en ese orden de ideas, y ya para nuestra última pregunta, porque tenemos que ponernos un poco a tiempo del retomar pues la agenda del Congreso y de la sesión de la tarde hoy. Yo quisiera, para terminar con Isleani, retomando pues lo que mencionas de hay una oportunidad en todo el tema de la reconversión del parque automotor. Colombia, como bien mencionas, pues tiene un parque automotor viejo, seguramente tomará pues todavía un tiempo esa renovación, pero además pues en el crecimiento también hay una oportunidad para esos nuevos vehículos que vengan, escoger entre tecnologías también más limpias que puedan ser diferentes o alternativas al diésel y a la gasolina. Ahí juega el GLP. Tú mencionabas, Isleani, en tu presentación que están mirando en Colombia dentro de los instrumentos de política pública, revisando las condiciones en el tema para el auto GLP y el Navi GLP. En particular, ¿qué elementos de política pública están considerando para que sea una opción real pues el GLP para participar en esta reconversión, renovación del parque automotor? Bueno, varios elementos. Lo primero era poder identificar la cantidad de parque automotor que tenemos. Tenemos más de 250.000 vehículos en el caso del servicio público, y aquí pues y esto es alrededor del 1% de todo el parque automotor del país, lo cual también lleva y es a que trabajemos de la mano con Mintransporte, que es lo que hemos estado haciendo, revisando las estadísticas y mirando cuál sería lo más rápido, como decía hace un momento el senador, las acciones del corto plazo y las del mediano plazo. La transición eléctrica, por lo que, pues, digamos, la línea que tenemos es que lo vamos a hacer, que es una transición que también cabe, que se debe hacer, hay que determinar qué tipo de vehículos son los que sí pueden transitar allí, haciendo el paréntesis de que también necesitamos garantizar ese energético pues limpio para que se pueda movilizar, siendo consecuentes, pero en este caso, replanteándonos el tema en el corto y en el largo plazo, en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron aprobados algunos incentivos para poder promocionar y poder acelerar un poco más este tipo de transición. Aquí importante, y vemos una oportunidad bastante amplia, y es que alrededor de la transición vehicular se pueden generar todo un ecosistema laboral, desde los talleres de reconversión, que no son grandes infraestructuras, que están también y caben dentro del marco de la economía popular, porque son personas que se pueden capacitar y abrir ese taller para poder generar empleo, y también se vuelve un proceso inclusivo, ¿no? Que no es que vamos a importar todo el parque automotor, sino que se puede hacer. La otra tiene que ver claramente, pues si yo quiero hacer el taller, pues poner recursos necesarios para poder tener el capital de trabajo, ¿no? De estas pymes o de esos emprendimientos que se quieran hacer alrededor de ello. El punto también importante que tiene que ver, una vez vemos la reconversión, es el suministro. El GLP, y pues aquí también están los amigos de Ecopetrol, es algo que también hemos estado viendo, pues porque la oferta de suministro es cada vez menor, lo cual también pasa lo mismo que con el eléctrico. ¿Dónde va a estar la movilidad? O sea, la energía, de dónde viene y cómo proviene, y a qué precio, y cuáles son esas señales que se van a dar para crear la infraestructura, si eventualmente estamos hablando de que vamos a importar ese suministro, porque la oferta que tenemos hoy por hoy pues no da para crear una demanda mucho más grande de este parque automotor. Escasamente alcanzamos con la demanda residencial, lo cual significa de que también tenemos que pensarnos con ustedes, las otras instancias, la CREC, la UTB, todas las entidades, cuál va a ser esa apuesta integral, si la señal es hacia el auto GLP, el gas natural, para garantizar también una estabilización de esos precios, pues porque volvemos al problema de la gasolina y la pasamos al GLP. Entonces creo que, y aquí retomo un poco el mensaje del ministro, que desde su primer momento ha dicho, esto es con ustedes, no somos nosotros solos, somos todos los que tenemos que trabajar para esta transición y especialmente para el parque automotor. Gracias, Isleani. Bueno, creo que aquí podríamos quedarnos toda la tarde hablando de cómo podemos aterrizar esta transición energética en Colombia y aprender de las lecciones de Europa y de Brasil,
pero bueno, se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Yo creo que ya tuvimos pues un barrido muy bueno desde el punto de vista de la experiencia europea, la experiencia de Brasil, la experiencia colombiana. Creo que al final el común denominador es, esto es un hecho, es irreversible. Acá la única manera de lograrlo es esforzando y trabajando entre todos, porque requerimos recursos, innovación, tecnología, y sin duda alguna pues va a haber ahí una gran oportunidad desde el punto de vista de empleo, desarrollar la industria nacional, meta y reto que tenemos y que es un compromiso de todos los que estamos aquí, los empresarios, el gobierno, los otros países y pues todo en general, pues a nivel global, una apuesta que tenemos que trabajar unidos para lograrlo. Muchas gracias y bueno, pues muchas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias a nuestras panelistas por sus importantes análisis sobre los retos y oportunidades en la transición energética del gas